La noche de verano debería haber sido tranquila. Solo se oía el canto de los grillos, el suave chapoteo del agua contra la orilla y el tenue aroma a madera de mezquite quemada de una fogata que se apagaba. Pero en lugar de paz, Zéfir Baptiste se despertó con el crujido de la grava bajo las botas y el repentino resplandor de las linternas que se filtraban a través de su tienda. «Salid ahora mismo», gritó una voz áspera. Somnoliento y asustado, Zéfir se frotó los ojos, abrió la cremallera de la tienda y se encontró con dos ayudantes del sheriff que lo iluminaban directamente. Sintió una opresión en el pecho cuando uno de los ayudantes apoyó la mano en la empuñadura de su pistola enfundada. «¿Qué pasa?», preguntó Zéfir, con la voz aún ronca por el sueño. «Usted es quien nos lo va a decir», respondió el agente más alto. «Recibimos un reporte de un hombre sospechoso acampando en una propiedad privada. Necesitamos ver su identificación». A Zéfir se le aceleró el pulso. Contempló el agua, el mismo lago que su padre había soñado tener antes de morir el mes pasado. Zéfir había cerrado la compra de la parcela de 24 acres que bordeaba el lago Travis. Se suponía que este sería su santuario, un lugar para desconectar de su trabajo como ingeniero de software en Austin, para pescar, para respirar. Ahora, bajo la mirada de dos agentes armados, parecía menos un santuario y más una trampa. Sacó la billetera de la mochila y le entregó su licencia de conducir. «Esta es mi tierra», dijo con firmeza. «La compré. La escritura está a mi nombre, Zéfir Baptiste». El agente más bajo miró la licencia y luego a Zéfir. «Ya veremos. ¿Tienes la documentación?» «No pensé que necesitaría llevar la escritura de mi propiedad para dormir en mi propio terreno», murmuró Zéfir, tratando de mantener la calma. Pero antes de que los agentes pudieran responder, apareció otra figura detrás de ellos, una mujer con un blazer azul marino, el cabello recogido con cuidado, sosteniendo un portapapeles como si fuera una insignia de autoridad. Su presencia era casi más intimidante que sus uniformes. «Es él», dijo bruscamente, señalando a Zéfir. «Es el hombre que vi acampando. Este terreno está administrado por la Asociación de Propietarios, y no permitimos ese tipo de cosas». Zéfir la miró atónito. «¿Qué asociación de propietarios? Esta propiedad no forma parte de ninguna. Soy el único dueño del terreno». La mujer se puso rígida. «Soy Cordelia Blackthorne, presidenta de la Asociación de Propietarios de la Kevieu Stats, y conozco a todos los propietarios de esta zona. No deberías estar aquí». Zéfir parpadeó con fuerza, furioso. «Te digo que te equivocas. Este terreno nunca formó parte de la Kevieu Stats. Consulta tus mapas». Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró por la radio que llevaba en el hombro, solicitando confirmación al centro de despacho. Mientras tanto, Cordelia se cruzó de brazos, con un tono acusador. «Llevo 20 años viviendo aquí. Siempre hemos vigilado esta costa. La gente como tú no puede aparecer y acampar donde quiera». «Gente como yo», respondió Zéfir en voz baja pero firme. «¿Te refieres a la gente que de verdad posee la tierra?» Las palabras flotaban en el aire húmedo de Texas. Los agentes se removieron, incómodos. Zéfir percibió su escepticismo, pero debajo, algo más, vacilación. Respiró hondo, observando el destello de las luces del porche sobre el agua.
Los vecinos se estaban despertando, saliendo con túnicas y sandalias, escudriñando la oscuridad para ver qué era el alboroto. Sus murmullos resonaron en la noche, tenues pero claros. ¿Qué hizo?, susurró alguien. «Está invadiendo una propiedad», preguntó otro. Un joven en pantalones cortos gritó desde una cubierta: «Déjalo en paz, Cordelia. El lago no te pertenece». Cordelia giró la cabeza hacia la voz y le dirigió una mirada fulminante, pero Zéfir notó la primera grieta en su confianza. «Agentes», dijo Zéfir, esforzándose por mantener la calma, «solo quería pescar y acampar. Eso es todo. No estoy infringiendo ninguna ley. Están en propiedad privada, y es mía». El agente más alto lo observó un buen rato y luego volvió a mirar a Cordelia. «Señora, necesitamos verificar la jurisdicción antes de proceder». Su rostro se sonrojó, sus labios se apretaron como una prensa. «Bien, pero no digas que no te advertí cuando descubras que miente». Zéfir sintió que se le apretaba la mandíbula. Ya no era un simple malentendido. Se trataba de autoridad, suposiciones y una línea divisoria, literalmente. Y a juzgar por el aspecto de la situación, la noche estaba lejos de terminar. El camino de grava que conducía al campamento de Zéfir parecía ahora más una ruta de desfile que un camino privado. Las camionetas esperaban con sus faros abriéndose paso entre los árboles, proyectando largas sombras que hacían brillar el lago como acero pulido. Llegaron más agentes, con las radios encendidas. Cuando Zéfir salió de su tienda, vestido con una camisa de franela, contó al menos 4 uniformados rodeándolo. Levantó ambas manos, no porque fuera culpable de nada, sino porque la tensión en el aire lo exigía. «Mira», dijo, calmando la voz, «no quiero problemas. Solo quiero dormir en mi tierra. Eso es todo». El agente más alto, su placa decía H. Carmichael, se acercó lentamente. «Señor Baptiste, le diré lo siguiente. Tenemos una denunciante», señaló a Cordelia, «que afirma que esta zona está bajo la supervisión de su asociación. Necesitamos confirmar los límites de la propiedad antes de tomar cualquier decisión. ¿Entiende?». Zéfir respiró hondo, conteniendo las ganas de estallar. «Lo entiendo, pero ya estás en mi tierra. Eso es lo que necesitas confirmar primero». Cordelia interrumpió, sujetando el portapapeles contra el pecho. «Oficiales, este hombre está acampando donde nadan niños, donde las familias traen botes. No tiene cabida aquí. He mantenido esta comunidad segura durante décadas, y no permitiré que un forastero la arruine». Zéfir giró la cabeza hacia ella. «¿Forastero? Gasté casi todos mis ahorros para comprar este lugar. ¿Cómo puedo ser un forastero en mi propia propiedad?». Uno de los agentes murmuró en voz baja: «Las disputas por propiedades en mitad de la noche siempre son un desastre». Zéfir oyó y sintió la punzada. Una disputa implicaba que ambas partes tenían los mismos derechos, pero él sabía, en el fondo de su corazón, en la carpeta de documentos de la guantera de su camioneta, que esta tierra era suya. En ese momento, un vecino se acercó desde la calle. Era un hombre mayor con una gorra descolorida de la Universidad de Texas, que sostenía una taza de café a pesar de ser casi medianoche. Se llamaba Octavius Delgado y vivía en la Quevieu-Istats desde hacía mucho tiempo. «Cordelia», gritó Octavius con voz cansada.
Esa franja junto al agua nunca perteneció a la asociación de propietarios. ¿Recuerdas los mojones que marcaron cuando pusieron la cerca? El agrimensor lo dijo claramente. Cordelia se giró bruscamente, con el rostro tenso. Octavio, no te metas. Es un asunto oficial. Pero el daño ya estaba hecho. Zéfir pudo ver la duda en los rostros de los agentes. La radio del representante Carmichael vibró. Una voz del despachador preguntaba por los números de las parcelas. ¿Tiene la escritura, señor Baptiste? En mi camioneta, dijo Zéfir, señalando la grava donde estaba estacionado su Ford. ¿Puedo llevármela? Disminuye la velocidad, ordenó Carmichael, con la mano todavía cerca de su arma. Zéfir exhaló, caminó con cuidado hacia la camioneta y sacó un sobremanila de la guantera. Se lo entregó. El agente hojeó las páginas con su linterna, mapas topográficos, planos de lotes, escritura de compraventa del condado de Travis. Todo estaba allí. Todo parece correcto hasta ahora, murmuró Carmichael. La voz de Cordelia atravesó la noche como una cuchilla. No importa qué papeles muestre. Esta tierra ha estado bajo nuestro cuidado durante años. He organizado limpiezas, patrullas e incluso controles de seguridad. Esto demuestra que es nuestra en la práctica, aunque no solo en el nombre. Zéfir soltó una risa sin humor. Así que han estado invadiendo la propiedad todo este tiempo y creen que eso los convierte en dueños. Las palabras resonaron entre la multitud, que crecía cada vez más. Algunos vecinos murmuraron su acuerdo con Zéfir, otros asintieron, apoyando a Cordelia. El representante Carmichael finalmente habló, tranquilo pero firme. Señora, con el debido respeto, la ley de propiedad no funciona así. Pero Cordelia fue implacable. Sé lo que vi y sé lo que pasa cuando desconocidos instalan tiendas de campaña cerca de familias. No dejaré que este lugar se convierta en una auténtica cacería. Extraños, replicó Zéfir. Miren mi licencia, miren la escritura. Los únicos extraños aquí son los que me dicen que no pertenezco. Sus palabras tuvieron más peso del que esperaba. Un silencio se apoderó de una parte de la multitud. Una pareja joven susurraba entre sí al margen, visiblemente incómoda. El vecino mayor, Octavio, volvió a hablar. Tiene razón, Cordelia. No puedes reclamar tierra solo porque cortas el césped de vez en cuando. El agente Carmichael cerró la carpeta y se la metió bajo el brazo. Esto es lo que haremos. Consultaremos los registros del condado mañana por la mañana. Hasta entonces, nada de arrestos ni deportaciones. Que todos se vayan a casa. Pero Cordelia no se rindió. Esto es indignante. No puedes dejar que se quede. ¿Y si es peligroso? Esa palabra, peligroso, le cayó a Zéfir como una bofetada. Dio un paso adelante, señalándola. No me conoces. No sabes nada de mí. Pero aquí estás, llamándome peligroso porque decidí acampar en mi propio terreno. ¿Cómo es eso cierto? La multitud se agitó de nuevo, los susurros se intensificaban. Un adolescente que grababa con su teléfono murmuró, «Esto se va a hacer viral». Zéfir sintió un subidón de adrenalina y un nudo en la garganta. No quería ser noticia. Quería que lo dejaran en paz. Pero la noche solo estaba ganando impulso,
y el siguiente giro arrastraría la disputa privada al centro de atención para que todos la vieran. El impasse al borde del agua parecía estar a punto de desmoronarse. A un lado, Zéfir permanecía de pie con los brazos cruzados, apretando y abriendo los puños, intentando mantener la respiración tranquila. Al otro lado, Cordelia Blackthorne apretaba su portapapeles con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Y en el medio, los diputados alternando su peso, divididos entre el procedimiento y la voz más fuerte de la multitud. «Muéstrame esa escritura», exigió Cordelia, con un tono tan agudo que podría cortar el cristal. El agente Carmichael la sujetó contra el chaleco. «Señora, esto es una prueba. Tendrá su oportunidad si es necesario. Me ocupo de ello ahora». Cordelia se acercó un paso más. Su perfume impregnaba la humedad. «¿Pruebas? No te dejes engañar. Sabes lo fácil que es andar con papeles. Míralo, ¿te parece un terrateniente?» Zéfir soltó una risa amarga. ¿Falsificado? ¿Crees que me desperté una mañana y dije, déjame falsificar la escritura de un rancho que no me pertenece? ¡Anda ya! El congresista más joven, con su placa en la que se leía R. Torres, intentó aliviar la tensión. Quizás deberíamos dar un paso atrás. Nadie aquí tiene por qué gritar. Pero Cordelia fue implacable. No, agente. Ahí es justo cuando gritas. Esta es nuestra orilla. Trabajamos duro para mantenerla segura, y ahora viene aquí con una tienda de campaña, haciéndose el rey de la orilla. Señora, no pedí una corona, respondió Zéfir en voz baja pero cálida. Pedí una caña de pescar y un poco de paz y tranquilidad. Eso es todo. La multitud volvió a murmurar. Las luces del porche parpadeaban más allá, calle abajo. Una mujer con una bata rosa se abrazó a la brisa fresca y le susurró a su esposo, ¿por qué no lo dejan en paz? Otro vecino, un hombre alto con una gorra de Bass Pro Chaps, habló, demostró pruebas. ¿Qué más quieres, Cordelia? Esto solo avivó su ira. La prueba no importa si es falsa. El ayudante Carmichael alzó la voz, ahora firme. Basta. Hasta que tengamos noticias de la oficina del condado, nadie saldrá de esta costa. Necesitamos confirmación. Punto. Zéfir exhaló por la nariz, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Bueno, entonces llamemos al condado ahora mismo. Tienen registros digitales. Es 2025, no 1955. Torres sonrió a su pesar. Tiene razón. Cordelia entrecerró los ojos. Te equivocas. No conoces a este hombre. No sabes qué clase de gente recorre las comunidades y reclama lo que no les pertenece. Zéfir dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que solo quedaron los agentes entre ellos. Sigues diciendo, este hombre, como si no tuviera nombre. Es Zéfir Baptiste. Recuérdalo, porque el único que irrumpe esta noche no soy yo, eres tú. El aire se volvió denso. Los agentes se miraron en silencio, debatiendo si intervenir o no. Una voz entre la multitud rompió el silencio. Era Octavius Delgado otra vez. Ella lo sabe mejor. Todos lo sabemos. Esa franja junto al agua ha estado fuera de la asociación de propietarios desde que construyeron la urbanización.
Tú estabas allí, Cordelia. Firmaste. Cordelia giró la cabeza hacia él. No tergiverses el pasado, Octavius. Llevo años protegiendo este lugar. No dejaré que se hunda en el caos porque alguien crea que un papel lo hace intocable. Zéfir volvió a reír, esta vez sin humor. ¿Un papel? Eso se llama escritura. Eso se llama propiedad. Si no puedes respetarlo, entonces quizás seas tú quien se cree intocable. Torres finalmente habló, frotándose la nuca. Señor Baptiste, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acampar junto al agua en lugar de quedarse en la casa? Zéfir se ablandó un instante, mirando la tienda que tenía detrás. Porque mi padre siempre quiso un lugar junto al lago. No vivió lo suficiente para verlo. Así que esta noche pensé en acampar donde él habría acampado. Así de simple. Esta explicación no solo quedó en el aire, sino que la cambió. Algunos vecinos asintieron discretamente. Incluso los hombros de Torres se relajaron. Pero Cordelia no lo dejó pasar. Señaló a Zéfir con el dedo. Que no te engañe su historia. Son tonterías sentimentales. Si de verdad es dueño de esta propiedad, ¿por qué nadie en este vecindario sabe su nombre? Porque lo compré el mes pasado, respondió Zéfir con serenidad. No es que te deba una explicación. Las radios de los agentes volvieron a sonar. El despacho confirmó que estaban extrayendo los registros de las parcelas de los archivos del condado. No debería tardar mucho, dijo Carmichael. Cordelia se burló. Mientras esperas, quizá puedas comprobar si tiene alguna orden judicial. Los hombres como él suelen tenerla. El insulto golpeó a Zéfir con fuerza. Sus fosas nasales se dilataron, pero mantuvo la compostura. No me conoces, Cordelia. No sabes las horas que trabajo, la familia que mantengo, los impuestos que pago. Solo ves lo que quieres ver. El silencio se extendió de nuevo. Incluso el agua pareció calmarse. La verdad estaba a la vista de todos. No se trataba de acampar, ni de seguridad, ni de las normas del vecindario. Se trataba de control. Pero a medida que las radios zumbaban y el papeleo se acercaba cada vez más a probar la afirmación de Zéfir, el enfrentamiento estaba a punto de tomar un giro que nadie en esa costa olvidaría. Las radios finalmente crepitaron con algo más que estática. La voz del operador atravesó la noche húmeda. Parcela 3247B, propietaria registrada, Zéfir Baptiste, adquirida el mes pasado en la subasta de terrenos del condado de Travis. Fuera de la jurisdicción de la Asociación de Propietarios. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud se agitó, girando las cabezas hacia Cordelia Blackthorne como esperando su reacción. Los agentes permanecieron inmóviles, sus linternas se atenuaron ligeramente. Zéfir exhaló, con una leve sensación de alivio en el rostro. Pero solo por un instante, porque Cordelia no se inmutó. Su voz era aguda, cortando el silencio. Esto no cambia nada. Hemos cuidado esta costa durante años. Hemos limpiado maleza, pagado patrullas, organizado limpiezas. Que los documentos del condado no tengan nuestro nombre no significa que no sea nuestro. Zéfir rió, pero no con risa, sino con amargura. A ver si lo entiendo. Llevan años invadiendo mi tierra,
y ahora creen que eso los convierte en los legítimos dueños. Los murmullos resonaron entre la multitud. Algunos vecinos bajaron la vista, otros, a Cordelia. Un hombre murmuró: «Nos obligó a recoger la basura el verano pasado». Octavius Delgado se cruzó de brazos, con la taza de café aún en la mano. Les dije a todos en su momento que la asociación de propietarios no tenía derechos más allá de la cerca. Ese terreno era propiedad del condado hasta que el señor Baptiste lo compró. Tú lo sabías, Cordelia. Simplemente lo ignoraste. Los agentes se removieron, incómodos. Torres carraspeó. Técnicamente, los registros confirman que el señor Baptiste es el propietario. Esto significa que cualquier uso previo por parte de la asociación de propietarios podría considerarse no autorizado. Cordelia lo miró con ojos brillantes. ¿Sin autorización? He dedicado mi vida a proteger esta comunidad. Sin mí, este lugar estaría invadido de desconocidos que usan el lago como parque público. Extraños, replicó Zéfir. No soy un extraño. Soy el dueño. Y los únicos que entran sin permiso esta noche son quienes reclaman derechos que no tienen. La palabra invasión tenía un gran peso. Fue un punto de inflexión. De repente, la asociación de propietarios ya no era la víctima. Eran ellos quienes intervenían donde no debían. Una mujer más joven entre la multitud, con una sudadera y el teléfono agarrado, habló. Cordelia, si es el dueño, te has equivocado todo este tiempo. No significa eso que nos has llevado a un terreno que no es nuestro. La presidenta de la asociación de propietarios se puso rígida y alzó la barbilla. Actuamos de buena fe. Creímos que era nuestro. La paciencia de Zéfir se agotó. Dio un paso adelante, alzando la voz. No, asumiste que era tuyo porque querías el control. Porque creías que nadie te desafiaría. Pero ahora alguien lo ha hecho, y no puedes con él. Los agentes no hicieron ningún intento de silenciarlo. Incluso ellos parecían convencidos de la verdad de sus palabras. Octavio añadió en voz baja: deberías haber revisado los registros, Cordelia. En cambio, hiciste creer a todos que la costa era tuya para gobernarla. Su rostro se puso rojo como un tomate. No te atrevas a sermonearme. Mantuve el valor de las propiedades alto. Mantuve alejados a los forasteros. Invadiendo, interrumpió Zéfir. Convirtiéndote en reina de una tierra que nunca te perteneció. La multitud volvió a bullir, esta vez más fuerte. Los vecinos, que antes habían guardado silencio, ahora susurraban sobre los excesos de la asociación de propietarios, sobre las multas que habían pagado, sobre normas que nunca les habían parecido justas. Las grietas en la autoridad de Cordelia se estaban ensanchando. El agente Carmichael finalmente habló, tranquilo pero firme. Señora, con el debido respeto, los registros del condado son claros. Este terreno no está bajo la jurisdicción de la asociación de propietarios, lo que significa que el señor Baptiste tiene todo el derecho a acampar aquí. La palabra todos resonó. Algunos vecinos saludaron, otros incluso aplaudieron suavemente, aunque se detuvieron rápidamente ante la mirada de Cordelia. Zéfir se sintió reivindicado, pero solo parcialmente. Porque la mirada fría y desafiante de Cordelia le decía que esto no había terminado.
No iba a renunciar a su poder tan fácilmente. Se volvió hacia los agentes. ¿Y ahora qué? ¿Van a decirle que se quede fuera de mi terreno o tengo que luchar contra esto cada fin de semana? Carmichael dudó. Hagamos una denuncia. Así, si vuelve a ocurrir, habrá documentación. Pero sugiero que todos se vayan esta noche. Es tarde y hay mucha tensión. Cordelia se burló. ¿Documentación? Eso es ridículo. Ya verás que esto no termina aquí. Zéfir negó con la cabeza, cansado pero firme. Tienes razón en una cosa. Esto no ha terminado. Porque no me voy a ninguna parte. Y mi tierra tampoco. Las cámaras capturaron cada segundo. Su voz transmitía convicción, de esas que perduran mucho después de que el momento haya pasado. Pero si Zéfir pensaba que la confrontación terminaría con papeleo y silencio, se equivocaba. Porque lo que siguió no fue una resolución tranquila, sino una escalada impulsada por el orgullo y el miedo que chocaron frontalmente. El aire nocturno se sentía denso, como si hasta las cigarras se hubieran callado para escuchar. Zéfir permanecía de pie con los brazos cruzados, con la escritura de nuevo en la mano, mientras Cordelia se cernía sobre los hombros de los agentes, negándose a moverse. La multitud, antes dispersa y susurrante, se había acercado. Las luces del porche brillaban como torres de vigilancia, los teléfonos, inclinados hacia arriba, grabándolo todo. La voz del agente Carmichael transmitía la autoridad de alguien que intentaba tranquilizar a la gente, aunque su paciencia se estaba agotando. Muy bien, todos. Hemos confirmado que la propiedad pertenece al señor Baptiste. Sugiero que todos se vayan a casa. Pero Cordelia Blackthorne no estaba dispuesta a ceder. Dio un paso adelante, apuntando a Zéfir con su portapapeles como si fuera un arma. No puedes dejar que se quede. Es combativo, es inestable. ¿Y si es peligroso? La palabra peligroso le cayó como una bofetada. Zéfir apretó la mandíbula. Dio un paso hacia ella, deteniéndose solo cuando Torres levantó una mano. Señora, dijo Torres con cuidado, llamar peligroso a alguien sin pruebas no ayuda. No es una acusación, es sentido común, replicó Cordelia. Míralo. Acampando aquí en la oscuridad, discutiendo con todos nosotros. Así no se comportan los residentes normales. Zéfir soltó una risa amarga. ¿Residentes normales? ¿Te refieres a los que siguen tus reglas, pagan tus cuotas y nunca cuestionan tu autoridad? Eso no es normal, eso es control. Algunos murmullos de asentimiento resonaron entre la multitud. Octavio Delgado murmuró, esta vez se ha pasado de la raya. Cordelia se volvió hacia él. Siempre has tenido problemas con el liderazgo, Octavius. Quizás por eso tu jardín parece una jungla. Más vale una jungla que una dictadura, respondió Octavio, provocando la risa de algunos de sus vecinos. Los agentes intentaron intervenir. Basta, gritó Carmichael. Esto no es una reunión vecinal. El señor Baptiste ha demostrado ser el propietario. Esto se acabó. Pero Cordelia insistió. No, esto no ha terminado. No ha demostrado quién es realmente. Podría haber falsificado esos documentos. Podría estar invadiendo la propiedad hasta que pueda revolucionar el mundo.
Miró a los agentes y alzó la voz. Deténganlo hasta que estén seguros. Manténganlo aquí hasta mañana. La multitud se quedó inmóvil. Incluso los agentes parecían conmocionados. ¿Quieres que me arresten?, preguntó Zéfir lentamente, con un tono de incredulidad en la voz. ¿Por acampar en mi propiedad? Cordelia no dudó. Si no tienes nada que ocultar, no te importará que te retengan hasta que esto se aclare. Zéfir sintió que su pecho ardía de ira. Se giró hacia la multitud, alzando la voz para que todos los vecinos pudieran oírlo. Esto es lo que pasa cuando la gente deja que el miedo y el control lo dominen todo. Ella no pide seguridad, sino obediencia. El representante Torres se removió incómodo, mirando a Carmichael. Técnicamente, podríamos detenerlo hasta que se verifiquen los registros, dijo con cautela. Ya lo hemos hecho en casos de propiedad en disputa. No, respondió Carmichael con firmeza. Tiene papeles, identificación y confirmación del cuartel general. Con eso basta. No podemos arrestar a alguien por tener razón. El corazón de Zéfir latía con fuerza. Por primera vez en toda la noche, alguien con autoridad lo había dicho con claridad. Pero Cordelia no había terminado. Si no hacen su trabajo, la asociación de propietarios se encargará. Presentaremos medidas cautelares. Contrataremos abogados. No durará ni un mes aquí. Zéfir se volvió hacia ella, con la voz más baja, pero nítida. ¿Crees que las amenazas me asustan? Compré este terreno con todo lo que tenía. Mi padre soñó con este lugar antes de morir. No puedes arrebatármelo, ni con reglas, ni con multas, ni con intimidación. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Algunos vecinos se removieron incómodos, pero otros asintieron en silencio. Un adolescente le susurró a su madre: «Tiene razón, mamá. Esto no es justo». Los labios de Cordelia se curvaron en una leve sonrisa. Ya veremos qué tan bien se siente cuando intervenga el equipo legal de la Asociación de Propietarios. Octavius Delgado alzó la voz desde la barrera. No tienes ninguna capacidad legal, Cordelia. Gobernabas este barrio como un reino, pero la verdad ya ha salido a la luz. Y la gente está harta de ella. Los agentes volvieron a mirarse. Torres murmuró: «Nunca había visto una asociación de propietarios tan hostil». Zéfir dio un paso adelante, mirando a Cordelia a los ojos. «No me moveré. No me iré. Puedes llamar a quien quieras, pero esta tierra es mía y no dejaré que nadie me la arrebate». Sus palabras resonaron como una campana sobre el agua. Por primera vez esa noche, la multitud no solo murmuró, sino que aplaudió. Algunos empezaron con un pequeño aplauso, luego otros se unieron. El rostro de Cordelia se oscureció y su autoridad se quebró ante el sonido. Carmichael alzó la voz por encima del estruendo. «Ya basta por esta noche. Váyanse todos. El señor Baptiste se queda. Si alguien vuelve a entrar sin permiso, responderá ante la ley». La multitud se dispersó lentamente, aunque muchos permanecieron allí, con la mirada fija entre Zéfir y Cordelia. Los teléfonos sonaron y las luces del porche se atenuaron. Pero la tensión no desapareció, simplemente cambió. Pero a medida que los vecinos se retiraban a sus casas,
La división en la que Vieux y Stats se profundizaba. Y lo que comenzó como un enfrentamiento a medianoche se estaba convirtiendo en una batalla que dividiría a la comunidad en dos. Por la mañana, todo el vecindario lo sabía. Lo que empezó con linternas y gritos junto al lago se había convertido en el único tema de conversación en las sinuosas calles de la que Vieux y Stats. La lista de correo electrónico de la Asociación de Propietarios se iluminó antes del amanecer. El mensaje de Cordelia, escrito con su estilo nítido y directo. Anoche, tarde, un individuo que afirmaba ser dueño de una propiedad frente al lago intentó acampar en una zona que la asociación había administrado durante mucho tiempo. Se llamó a la policía. El asunto sigue sin resolverse. Todos los residentes deben permanecer alerta. No usó el nombre de Zephyr. Lo llamó un individuo. Pero eso fue suficiente. Cuando Zephyr caminó hacia su camioneta a la mañana siguiente, sus vecinos redujeron la velocidad al pasar. Algunos lo miraron con compasión. Otros lo miraron fijamente como si ya fuera culpable de algo que no había dicho. Octavius Delgado se detuvo a pie, con la taza de café en la mano como siempre. «Está distorsionando esto», dijo Octavius, negando con la cabeza. «Cordelia no soporta quedar mal. Arrastrará esto por el lodo hasta que la gente olvide lo que realmente pasó». Zephyr suspiró. Ya empezó anoche. Llamarme peligroso, actuar como si acampar me convirtiera en un criminal. Octavius se apoyó en el camión. No las subestimes. La gente de aquí está dividida. Algunos llevan años queriendo que se vaya. Otros la seguirían por un precipicio si se lo pidiera. Las divisiones no tardaron en hacerse evidentes en tiempo real. En el pequeño café cerca de la entrada de la subdivisión, dos mujeres estaban sentadas en una mesa de la esquina. Sus voces se oían por toda la sala. «Tiene razón, ¿sabes?», susurró uno. «Apareció de la nada. ¿Quién compra terrenos y acampa en ellos así?». Su amiga negó con la cabeza. «¿Viste la grabación de la cámara corporal? Él tenía la escritura. Cordelia fue la que entró sin permiso, no él». La primera mujer se burló. «No importa. La gente no aparece sin avisar. Si querías paz, ¿por qué comprar tierras aquí? ¿Por qué no en otro lugar?». Mientras tanto, en el estacionamiento de la gasolinera, un adolescente les mostró a sus amigos un vídeo en su teléfono. El clip que había grabado de Zephyr declarando: «Esta tierra es mía». Ya había acumulado miles de visualizaciones en redes sociales. «Este tipo es una leyenda», dijo un niño. «Por fin le plantamos cara». Otro frunció el ceño. «Leyenda o no, tendrá una diana en la espalda. La asociación de propietarios no perdona». De vuelta en el lago, Zephyr intentó sacudirse el peso de las miradas de todos. Sentado en la parte trasera de su camioneta, observando el agua, preguntándose si se había equivocado al comprar el terreno. Fue entonces cuando se acercó otra vecina, una mujer más joven esta vez, con ropa deportiva y auriculares colgados del cuello. Se llamaba Fénix Reyes. «Vi lo que pasó», dijo en voz baja. «Quería decirte que te creo. Conozco a Cordelia. Lleva años exagerando. La gente simplemente no quiere traicionarla». Zephyr levantó la vista, sorprendido. «Gracias. Lo aprecio».
Dudó un momento antes de añadir, pero ten cuidado. No se le da bien la humillación. Si se siente perdida, redoblará la apuesta. A medida que avanzaba el día, la división se hacía más evidente. Algunos vecinos saludaron a Céfir con la mano y le ofrecieron breves palabras de apoyo. Otros evitaron su mirada y se refugiaron en sus casas. Fue como si toda la comunidad se hubiera visto obligada a elegir bando de la noche a la mañana. Esa noche, mientras Céfir limpiaba su tienda, apareció otro hombre, alto, canoso, con un polo de golf caro. Calvin Pierce, uno de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Propietarios. No vino gritando. Su tono era mesurado, casi cortés. Señor Baptiste, quería hablar en privado. Lo de anoche fue lamentable. El consejo cree que Cordelia quizás fue demasiado directa. Céfir arqueó una ceja. ¿Demasiado brusco? Intentó arrestarme. Calvin se rindió. No defiendo su tono. Pero tienes que entender que aquí la gente protege sus rutinas. El cambio no le sienta bien. Si quieres paz, podrías considerar colaborar con la asociación de propietarios en lugar de oponerte a ella. ¿Trabajar con quienes intentaron expulsarme de mi tierra?, preguntó Céfir sin rodeos. La sonrisa de Calvin era tenue. A veces es más fácil doblarse que romperse. Piénsalo. Se alejó sin esperar una respuesta. Octavio apareció al otro lado de la calle, negando con la cabeza. Así funcionan. Te sonríen en la cara y te tuercen el brazo a la espalda. Céfir miró fijamente el lago, con la mandíbula apretada. No me rendiré. Al ponerse el sol, la división en la que Vieuistats se acentuó. Algunos vecinos querían que Cordelia se fuera, y murmuraban sobre convocar una votación para reemplazarla. Otros salieron en su defensa, convencidos de que Céfir era una intrusa que amenazaba el orden de su comunidad. Y a pesar de todo, Céfir sintió el peso de ser la línea divisoria, el hombre en medio de una guerra vecinal que nunca pidió. Pero cuanto más profunda era la división, Céfir se daba cuenta de que no se trataba solo de tierra. Se trataba de poder. Y la asociación de propietarios no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. 2 días después del enfrentamiento en la orilla del lago, Céfir condujo al centro de Austin con un nudo en el estómago. Tenía una cita en la secretaría del condado de Travis y no se iría sin una copia certificada de su escritura de propiedad. Si Cordelia Blackthorne quería cuestionar la legitimidad, entonces traería el tipo de evidencia que nadie podría disputar, sellada, firmada y oficial. Dentro de la oficina, el empleado, un hombre de mediana edad, de cabello ralo, llamado Gerald McCann, lo saludó en el mostrador. Céfir deslizó el número de la propiedad sobre la mesa. Necesito todos los registros que tengas, dijo Céfir con firmeza. Escrituras, planos de parcelas, catastros, todo lo que muestre dónde empieza y termina mi terreno. Gerald tecleó en la computadora y luego desapareció en la trastienda. 10 minutos después, regresó con una carpeta llena de documentos. Esta parcela no es complicada, dijo Gerald. El condado la vendió en subasta el mes pasado. De forma justa. Hay registros de hace 30 años. Nunca formó parte de la que Vieuistats. Céfir examinó los papeles nítidos, sintiendo un gran alivio. ¿Puedo obtener copias certificadas de todo esto? Ya están sellados,
respondió Geral, deslizándolos. Si alguien te dice lo contrario, se equivoca. Esa noche, Zéfir extendió los mapas sobre el capó de su camioneta, dejando que Octavius Delgado y Fénix Reyes los estudiaran. Los límites topográficos estaban claros. Su terreno se extendía junto al lago Travis, fuera de la cerca de la asociación de propietarios, fuera de sus estatutos, fuera del alcance de Cordelia. Octavio silbó suavemente. Esto es hermético. No pueden torcerlo. Fénix frunció el ceño. No los subestimes. A la gente como Cordelia no le importan los hechos cuando el orgullo está en juego. Y tenía razón. Porque esa misma noche, Cordelia convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. Entregaron volantes en los buzones. El asunto de su correo decía, comunidad amenazada. Cuando Zéfir llegó con los documentos certificados en mano, el estacionamiento del centro comunitario estaba lleno. Decenas de vecinos se agolpaban en sillas plegables, con los brazos cruzados, esperando respuestas. Los representantes Carmichael y Torres también estaban allí, de pie cerca del fondo, sabiendo que las cosas podían ponerse feas. Cordelia se paró al frente, micrófono en mano, con un tono agudo pero firme. Estamos aquí esta noche porque nuestro vecindario está en peligro. Un hombre ha reclamado la propiedad de una propiedad frente al lago que esta asociación ha cuidado durante mucho tiempo. Ha acampado, perturbado y amenazado nuestra paz. No podemos permitir que esto continúe sin control. La multitud murmuró. Algunos asintieron, otros parecían escépticos. Zéfir no esperó a que lo invitaran. Dio un paso al frente, sosteniendo el maletín lo suficientemente alto para que todos lo vieran. Ya basta de mentiras. ¿Quieres hablar de paz? Hablemos de la verdad. Extendió los mapas sobre una mesa frente a él, trazando con el dedo las gruesas líneas negras. Aquí está el catastro certificado del condado. Aquí está la escritura, sellada por el secretario. Aquí hay 30 años de registros que demuestran que la asociación de propietarios nunca fue propietaria de este terreno. Ni una sola vez. Nunca. La sala quedó en silencio a medida que los vecinos se acercaban. Los llamativos sellos del condado de Travis brillaban bajo las luces fluorescentes. Octavius se puso de pie y señaló. Ahí está, claro como el agua. Cordelia, sabías de esa frontera hace años. Simplemente fingiste que no era real. Se escucharon jadeos entre la multitud. Las cabezas se giraron hacia Cordelia. Abrió la boca, pero dudó. Ese no es el punto, balbuceó finalmente. El papeleo no borra el hecho de que mantuvimos esta costa. Invertimos tiempo y dinero. Eso cuenta. No ante la ley, dijo secamente el representante Carmichael desde atrás. Lo que cuenta es lo que consta en los registros. Y los registros son claros. Este terreno pertenece al señor Baptiste. Los murmullos se convirtieron en susurros. Una mujer cerca del frente se cruzó de brazos. Así que nos han estado cobrando cuotas de la asociación de propietarios por cuidar un terreno que ni siquiera era nuestro. Otra voz se sumó, más irritada. Pagué multas por usar esa costa el verano pasado. Me dijiste que estaba restringida. El rostro de Cordelia se puso rojo como un tomate.
Hice lo necesario para proteger a esta comunidad. La voz de Zéfir se alzó, llenando la sala. No, hiciste lo necesario para proteger tu control. Te extralimitaste, invadiste e hiciste creer a todos que era por su propio bien. Por primera vez, estallaron los aplausos. No de todos, pero los suficientes para hacer temblar las paredes. Algunos vecinos aplaudieron con vacilación, otros, con fuerza. Y algunos incluso se pusieron de pie. Cordelia dejó caer su portapapeles sobre la mesa con fuerza, con la voz temblorosa. Si vas a apoyarlo, no vengas a llorar cuando nuestro vecindario se desmorone. El orden requiere liderazgo, y liderazgo significa tomar decisiones difíciles. Fénix se puso de pie, con voz firme pero cortante. Liderar también significa decir la verdad. Y tú no lo has estado haciendo. La sala se dividió. La mitad de las sillas se inclinaron hacia los documentos de Zéfir y la otra mitad lo miraron como un intruso. El representante Torres le susurró a Carmichael, «Los está perdiendo». Carmichael asintió. Sí, pero quienes invirtieron, no se van sin más. Zéfir recogió sus papeles y observó la habitación. No vine aquí a dividir a nadie. Vine porque mi padre soñaba con tierras junto al agua, y lo conseguí. Solo quería un lugar para pescar y descansar. Pero si defender lo mío divide a esta comunidad, quizás deberían preguntarse por qué. La habitación volvió a quedar en silencio y sus palabras se volvieron pesadas. Pero incluso mientras Zéfir empacaba sus documentos, sabía que los hechos no eran el fin de la lucha. Porque cuando el orgullo y el poder se ven amenazados, la verdad por sí sola no siempre basta. Cuando Zéfir condujo a casa esa noche, las calles de la Quevieuistat se sentían diferentes. Casas que había pasado una docena de veces sin pensar en ellas ahora parecían estar llenas de miradas y opiniones susurradas. El peso de la reunión de emergencia lo aferraba como polvo tras una tormenta. Les había mostrado la escritura, los mapas, las firmas selladas. Había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. Pero la inquietud no había desaparecido. La verdad había estado de su lado, pero la gente no se aferraba a ella. Se aferraban a la lealtad, el miedo y la costumbre. Por la mañana, la comunidad volvía a estar animada. Solo que esta vez, la división era imposible de ignorar. En el pequeño café cerca del puerto deportivo, las risas habituales con galletas y café se habían convertido en debates susurrados. Dos hombres mayores estaban sentados cerca de la ventana, uno de ellos negando con la cabeza. «Está acabada», murmuró. «La asociación de propietarios no puede sobrevivir a esto. ¿Ya viste esos documentos?» El otro se recostó, con los brazos cruzados. «No te apresures. La gente como Cordelia no se rinde. Ella animará a los leales, sembrará el miedo. Que este Zéfir tenga cuidado». Al otro lado de la ciudad, Zéfir estaba sentado en una mesa con Octavius Delgado y Fénix Reyes. La camarera les rellenó el café mientras Octavius se inclinaba hacia adelante. «Lo hiciste todo bien», dijo Octavius. «Copias certificadas, mapas. Rayos, podrías dar una clase sobre derechos de propiedad después de esto». Fénix asintió. Pero a Cordelia no le importa lo correcto. Le importa el control. Y quienes han confiado en ella durante años,
no quieren admitir que se equivocaron. Es más fácil seguir culpándote. Zéfir tomó un sorbo de café, mirando el vapor. ¿Y qué se supone que debo hacer? Luchar cada semana solo para usar mi tierra. Mantente firme, dijo Octavius. Ella presionará, pero si cedes una vez, nunca se detendrá. El único lenguaje que entiende la gente como ella es la resistencia. Esa tarde, mientras Zéfir limpiaba la maleza de la orilla, un par de vecinos pasaron por allí, aminorando el paso deliberadamente. No los saludaron. Uno murmuró tan alto que Zéfir lo oyó. Esto es lo que pasa cuando dejas entrar a forasteros. Zéfir se detuvo, rastrillo en mano, con el pecho apretado. Casi gritó, pero se mordió la lengua. Sus palabras dolieron, pero avivar el fuego no serviría de nada. Más tarde, Fénix pasó con la compra. No estás solo, le dijo con firmeza. La gente está hablando. Algunos planeamos pedir una votación para reemplazar a Cordelia. La asociación de propietarios tiene límites. Ni siquiera ella puede gobernarla como un reino para siempre. Zéfir asintió lentamente. Pensarlo le dio esperanza, pero también preocupación. ¿Y si no lo logran? ¿Y si se unen a ella? Entonces sigue luchando, respondió Fénix. Porque la verdad no deja de ser verdad solo por ser impopular. Mientras tanto, en las salas de estar de toda la urbanización, estallaron las discusiones. Parejas que antes estaban de acuerdo en todo, de repente se encontraron divididas. Uno defendía los años de trabajo de Cordelia, el otro condenaba sus mentiras. Las mesas se convirtieron en campos de batalla. Los chats grupales estallaron con acusaciones, memes e incluso vídeos de cámaras corporales que se propagaron como la pólvora. La propia Cordelia no se quedó callada. Redobló sus esfuerzos, enviando largos correos electrónicos que presentaban a Zéfir como una amenaza para su estabilidad. Afirmó que planeaba convertir su propiedad en un campamento de alquiler, advirtiendo de la invasión del lago por parte de forasteros. Algunos la creyeron. Otros pusieron los ojos en blanco. Pero nadie la ignoró. Al final de la semana, Zéfir no podía dejar de pensar en su padre. Su padre había trabajado en la construcción toda su vida, ahorrando para un sueño que nunca pudo vivir. Zéfir lo había hecho realidad. Sin embargo, allí estaba, luchando por sentarse junto a una fogata en paz. Ese viernes por la noche, encendió otra fogata junto al agua. Las llamas se reflejaban en sus ojos cansados mientras hablaba en voz alta, aunque nadie lo oía. Papá, me dirías que mantuviera la frente en alto. Me dirías, no dejes que te alejen de lo que has logrado. Y eso es lo que voy a hacer. Se recostó en su silla de camping, escuchando el crujido de la madera y el suave chapoteo del agua. Por primera vez en días, se sintió tranquilo de nuevo. Pero la paz no duraría. Pues mientras Zéfir reforzaba su determinación, la ira de Cordelia también se endurecía. Y su siguiente movimiento traería consecuencias que ninguno de los dos podría ignorar. La mañana del sábado llegó con el silencio que Zéfir había anhelado toda la semana. El lago estaba en calma, el sol matutino se reflejaba en el agua cristalina. Preparó café junto al fuego, se recostó en su silla, respirando el aroma a tierra húmeda y pino. Por un breve momento, pareció que su padre estaba sentado a su lado, saludando orgullosamente.
Pero incluso en la calma, sabía que la pelea no había terminado del todo. Las políticas de la asociación de propietarios solían persistir, abundar en cuartos traseros y correos electrónicos. Ya lo había visto antes. Las miradas sospechosas, la indiferencia, los rumores que Cordelia sembraba como malas hierbas. Sin embargo, a pesar de todo, seguía allí, todavía de pie sobre el terreno que había comprado en buena fe. Más tarde esa tarde, llamaron a la puerta. Octavio y Fénix estaban afuera, ambos con aspecto cansado pero decidido. Está insistiendo de nuevo, dijo Fénix. Correos, llamadas, advirtiendo a la gente que van a convertir este lugar en una especie de parque de alquiler. Es horrible. Zéfir negó con la cabeza, con la frustración apretándole el pecho. Ni siquiera le avergüenza la verdad. Prefiere inventar una mentira antes que admitir que se equivocó. Octavius avanzó y dejó su taza en la barandilla del balcón. Así es ella. Pero la cuestión es que le mostraste a la gente algo que no habían visto antes. Te enfrentaste a ella. Y mucha gente se dio cuenta. Fénix añadió suavemente, algunos tienen miedo de hablar, pero muchos más de los que crees están contigo. Solo necesitan que alguien les recuerde que está bien dejar de tener miedo. Zéfir se recostó, asimilando las palabras. No había pedido ser el símbolo de nadie. Solo quería pescar, acampar, honrar el sueño de su padre. Pero quizá no se trataba solo de él. Esa noche, mientras el cielo se tornaba naranja y morado, Zéfir regresó a la orilla del lago con Octavius y Fénix. Prepararon sillas, una hielera con bebidas y una pequeña fogata. Al poco rato, se acercaron otros vecinos. Quienes antes se mantenían a distancia ahora se acercaban con cautela, pero con curiosidad. Un hombre dijo en voz baja, el año pasado pagué una multa por llevar mi barco a esa orilla. Si no era propiedad de la asociación de propietarios, supongo que me estafaron. Otra mujer añadió, dejamos que nos dijera qué hacer porque creíamos que nos estaba protegiendo. Pero quizás solo estaba protegiendo su control. El grupo se sentó junto, observando el crepitar del fuego. Zéfir no presumió, no lo refregó. Simplemente dijo, lo único que siempre quise fue estar aquí. Sentarme junto al agua sin que me dijeran que no pertenecía. Eso es todo. La sencillez de sus palabras era más pesada que cualquier discurso. Al final de la noche, Zéfir sintió que algo cambiaba. No todo el vecindario, todavía no. Pero ya era suficiente. Ya era suficiente gente dándose cuenta de que la autoridad sin control es peligrosa. Ya era suficiente gente dándose cuenta de que el silencio puede ser tan dañino como las mentiras. En los días siguientes, los rumores seguían extendiéndose. La asociación de propietarios no se disolvió de la noche a la mañana, y Cordelia no desapareció. Pero su poder se vio fracturado. Y las grietas solo crecen. Por primera vez, la comunidad cuestionó en lugar de obedecer. Y Zéfir, cansado pero firme, halló fuerza al saber que no solo había defendido la tierra. Había defendido el principio de que la verdad importa, sin importar cuán fuertes sean las mentiras. De pie en la orilla una última vez esa semana, se susurró a sí mismo, «Papá, lo logramos. No dejamos que se lo llevaran». La lección fue clara, los derechos de propiedad no se limitan al papeleo, sino al respeto. Respeto a las fronteras,
respeto a la propiedad, respeto a las personas. Y cuando se ignoran estas cosas, el coste siempre es mayor que el que cualquiera espera. Así que si estás escuchando esto, llévalo contigo, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni con intimidación, ni con mentiras, ni con miedo. Mantén tu posición. Porque si no, alguien más la reclamará como suya. Y si quieres más historias que nos recuerden lo que está en juego cuando guardamos silencio y el poder de alzar la voz, suscríbete. Porque estas no son solo historias, son lecciones. Y a veces, advertencias. La lucha por el respeto no termina cuando se sella el papeleo. Termina cuando la gente decide vivir según la verdad. Comparte esta historia si crees que todo estadounidense merece respeto en su tierra. Juntos, podemos construir comunidades basadas en la verdad, no en el miedo.